Estamos hoy en Efesios capítulo 6. Si quieren buscarlo en sus Biblias, también estará aquí en la pantalla. Se titula Estar firmes en el Señor. Estar firmes de pie es un gran logro si tienes la edad de un bebé de un año, un poco más. Hemos visto aquí últimamente a Emma caminando y tratando de apoyarse, buscando su estabilidad. Los que tienen hijos pequeños o nietos, o los que tienen hijos pequeños, saben lo importante y el esfuerzo que hacen los niños para estar firmes de pie. Y ya pronto lo logran y quieren caminar por todos lados. Un poco instable, pero cada tiempo poniéndose más firmes de pie. Eso es a un año de edad. A los 92 años de edad, necesito aquí, míralo aquí. A los 92 años de edad, también estar firmes de pie es un gran logro. Candelaria lo hace muy bien con su bastón. Mi madre, que tiene 92 años, hace poco se cayó porque tiene dificultad ya en estar firmes de pie. Y ella tiene más que un bastón y aún con eso se cayó. Entonces un bebé, gracias Candelaria, lucha para aprender lo que es la estabilidad, estar firmes. Y ya cuando venimos por el otro lado, también luchamos para poder estar firmes de pie. Estar firme de pie es sumamente importante en el andar diario. Orena hizo mención a la acampada que tuvimos el otro día. 20 a 21 personas valiosos. Subimos por encima de la Corujera. Algunos tuvieron que caminar 5 kilómetros. Yo estaba en un coche porque alguien tenía que llevar la comida. Entonces yo me puse como voluntario. Pero por 5 kilómetros algunos de estos hombres y jóvenes estaban caminando. Y la estabilidad, estar firme de pie es sumamente importante para el andar diario. Y Pablo, el apóstol, bien entendía la importancia de la estabilidad en el andar espiritual. Y en esta carta que él ha escrito a la iglesia en Éfeso, en varias oportunidades hace mención del andar espiritual. Capítulo 2, si quieren buscarlo ahí, lo voy a leer, y me pueden seguir si quieren. Él habla de que antes andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Antes anduvimos según los poderes de tinieblas. En capítulo 4, versículo 1, ya estando en Cristo, Pablo nos llama a que andemos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. En ese mismo capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe diciendo: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no anden más con pensamientos frívolos como los paganos. En capítulo 5, versículo 2, Pablo habla y que llevan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. Ya andan, deben andar en amor. En capítulo 5 y versículo 15, Pablo lo escribe de esta manera: así que tengan cuidado de su manera de andar o de su manera de vivir. Pablo les ha hablado de la grandeza de la salvación que habían recibido de Dios por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y esta salvación los debía motivar a andar de una manera digna
en obediencia a Jesucristo. Este andar requería fortaleza y firmeza. Tanto que Pablo ahora termina su carta con esta exhortación a fortalecerse en el Señor. De manera más amplia, y lo vamos a leer ahora, capítulo 6 y versículos 10 al 13. La versión Reina Valera de 1995 dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. De manera de resumen, Pablo aquí da el llamado de Dios a fortalecernos en Cristo, para que podamos estar firmes hasta el final. Dios nos llama aquí, repito, a fortalecernos en Cristo, para que podamos estar firmes hasta el final. Y de manera más amplia, que incluye el sentido de todo el texto, dice: Dios nos llama a fortalecernos siempre en Cristo, vestidos con la armadura de Dios, para que podamos resistir el diablo y estar firmes en la batalla espiritual hasta el final. Y vuelvo a poner el texto, y no voy a poner más en la pantalla. Ahí está, en sus guías pueden seguirme si lo desean. Pero hay diferentes colores ahí, y los colores tienen que ver con la parte reducida y el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Pero primero vamos a enfocarnos en eso de que Dios nos llama a fortalecernos en Cristo. Pablo aquí está hablando de la batalla espiritual en la cual todos nosotros, los seguidores de Jesús, nos encontramos. Paco hizo referencia de que Satanás no está tan preocupado por los que están afuera, los que están perdidos, los que no están dentro o en Cristo, porque Él ya tiene a ellos bajo su poder. El capítulo 2 de Efesios, acabo de leerlo y lo hemos estudiado. Nosotros antes andábamos en tinieblas. La preocupación de Satanás, del diablo, del enemigo de Dios, y por lo tanto el enemigo de nosotros, es los que estamos en Cristo. Y Pablo aquí presenta que estamos en una batalla espiritual, en una lucha, en una guerra. El texto aquí no lo dice, pero leyendo a lo largo de la Biblia entendemos que comenzó cuando un ángel creado por Dios y puesto por Dios enfrente de todos los otros ángeles, decidió oponerse a Dios. Se exaltó en contra de Dios. Quiso ser igual a Dios. No estaba conforme con su situación. Quería gobernar y quería hacerlo a su manera. Se rebeló y Dios lo echó fuera de su reino. La Biblia nos dice en otro lugar en Apocalipsis que este ángel ya caído llevó consigo a una tercera parte de los ángeles, que se constituye entonces en su ejército de demonios. Y por estar opuesto a Dios, este adversario ahora está opuesto a nosotros. Nosotros somos sus enemigos. Nosotros somos lo que él está tratando de destruir y acabar. Y Pablo presenta aquí la necesidad de estar fortalecidos. Esa palabra fortalecidos significa simplemente sean fuertes continuamente. Es un imperativo que debería de haber empezado y debe continuar cada día
en nuestras vidas. Y por eso la palabra aquí, Dios nos llama a fortalecernos siempre. No hay vacaciones espirituales para el diablo. Y nosotros no debemos tomarnos el lujo de tomar vacaciones espirituales. Pero siempre, continuamente, constantemente, debemos estar fortaleciéndonos en el Señor. No es meramente fuerza física. Necesitamos la fuerza física todos los días para cumplir con las tareas, las responsabilidades que Dios nos haya dado. Pero no es meramente la fuerza física, no es meramente la fuerza emocional, aunque necesitamos la fuerza emocional para afrontar a las dificultades que se presentan en nuestro andar diario. Más bien, Pablo está refiriéndose aquí a la fuerza espiritual, a un motor en el ser interior. Y en Efesios capítulo 3, Pablo lo pone de esta manera. Versículo 16, le pido a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo vio la necesidad de que en nuestro interior, nuestro alma, nuestro espíritu, sea fortalecido en el Señor. Es como un tren que en sí mismo tiene mucha capacidad, pero hasta que tú no conectas un motor a ese tren, el tren no camina. Y Dios nos ha creado a su imagen con mucha capacidad, pero necesitamos el motor, la fuerza que viene de Él, es su fuerza. Es interesante para mí que Pablo no define muy bien lo que es fortalecerse. Es obvio que nuestra fuerza, que nuestra fortaleza viene de Él. Es casi parecido que cuando tú compras una nevera, nuevecito, lo llevas a la casa, lo instalas ahí en la cocina y esperas 3 horas ya para que ese refresco que tú pusiste adentro está con frío. Y tú abres la puerta después de 3 horas y nada. ¿Qué pasó? Bueno, pasó por tonto no enchufar la nevera a la fuente de electricidad. Y yo no me acuerdo, aunque a lo mejor está ahí en el manual de instrucciones. Asegúrate que esta nevera lo enchufes a la electricidad. Seguro que está ahí en el manual para los que necesitan ese tipo de instructivo. Pero se toma como que es obvio que hay que enchufar a la corriente para que lo que está ahí puede funcionar según lo hizo el diseñador. Y Pablo aquí simplemente dice fortalecidos, fortaleceos, buscan tu fuerza en el Señor. No es nuestra fuerza. Dios nos diseñó para depender de Él, no solamente después de la caída en pecado, pero aún antes. Dios nos hizo a su imagen para depender completamente de Él, de su fuerza y de sus instrucciones. Y aquí Pablo, como si necesita repetirlo, dice, es en su fuerza poderosa. Hemos estado cantando mucho esta mañana sobre ese poder de Dios. Es el poder de la creación. Es el poder que libró a Jesús en la tentación. Jesús, Dios mismo, pero se sometió cuando llegó a este mundo a la realidad humana. Se sometió a lo que significa vivir y depender y andar en total dependencia de Dios, el Padre. Y cuando el diablo puso la tentación delante de Jesús de convertir esas piedras en pan, ¿era un pecado alimentarse uno? Cierto que no.
¿Era un pecado usar el poder que él tenía siendo Dios? Cierto que no. Pero la tentación era de actuar como ser humano por su propia cuenta en vez de depender de su Dios, de Dios el Padre. Entonces ese es el poder que libró a Jesús en la tentación. Es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y Pablo aquí simplemente dice, fortalezcanse en Cristo, quien los da fuerza con su gran poder. Y todo creyente, cada uno de nosotros que nos nombramos seguidores de Jesucristo, necesitamos buscar nuestra fuente de poder en Cristo, que nos ofrece la potencia de su fortaleza. Jesús dijo en la parábola que de la vid, el viñedo, él dijo, separado de Cristo, separado de mí, nada pueden hacer. Y ponga eso en contraste con lo que Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo, quien infunde su poder en mí. Fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo es que hacemos eso? Hacemos eso por medio de vestirnos con toda la armadura de Dios. Versículo 11 dice tal cual, vestíos de toda la armadura de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, pónganse toda la armadura de Dios. La versión Dios habla hoy dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Entonces, fortaleceos en el Señor, vistiéndose con la armadura espiritual provisto por Dios. Armadura aquí es una metáfora que habla de la provisión de Dios para la defensa espiritual del creyente frente a los engaños de Satanás y sus demonios. El soldado romano se veía por todas partes del imperio romano. Y Pablo, estando en la cárcel cuando escribió esta carta, tenía muy presente lo que era el soldado romano. Pudo ver muy de cerca la armadura del soldado, el casco, las botas, la faja, el hierro que cubría el pecho, el escudo y la espada. Era una armadura completa, sofisticada, de último momento en cuanto a la tecnología de aquel entonces. Y era para proteger al soldado. Pero era necesario llevarlo puesto. No se podía dejar una pieza porque fue diseñada la armadura para dar la mayor protección posible cuando toda la armadura estaba puesta. Y así es con la armadura de Dios. Nos da la protección completa. Es diseñada por Dios, el Dios de la creación, el único Dios, quien ha declarado ya vencido su enemigo, Satanás. Pablo a la iglesia en Corinto escribe que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pablo no indica que debemos lanzarnos contra las fortalezas malignas ni reprender al diablo. Más bien nos indica que cuando tomamos las armas de Dios, las huestes en contra de Dios serán derribadas por medio del poder divino. Y ahí está la palabra vestíos. Sumamente importante tomar. Significa vestirse, ponerse, esconderse en la armadura de Dios. Se pudiera decir que significa ser envuelto con toda la armadura que Dios nos ha dado. Y dice, manténganse vestidos. Cuando nos ponemos en el coche, es sumamente importante tener el cinturón de seguridad puesta. Desde que ya vas a arrancar hasta que terminas y ya estás listo para salir del coche. Es imposible, lo sabemos,
determinar cuándo un peligro se va a presentar. Pero en ese momento que se presenta el peligro, se presenta un choque, se presenta una maniobra fuerte para evitar un choque. En ese momento no hay tiempo para poner la seguridad, el cinturón. Y por lo tanto hay que estar preparados en todo momento. Dios provee lo que necesitamos, pero nos corresponde a nosotros vestirnos. Y eso es el mensaje que Pablo ha estado desarrollando acerca de la salvación en toda esta carta. Dios, por su bondad, ha provisto para nosotros la salvación. Antes estuvimos en tinieblas y ahora Él nos llama a estar en luz y recibir de su bondad, de su favor. Pero nos corresponde a nosotros extender la mano y tomar, creer, poner nuestra fe en Él. Y entonces andar como personas que están en luz. Entonces, fortaleceos en el Señor, vistiéndose con la armadura espiritual provisto por Él. Pero hay una segunda cosa, y ahora en el versículo 12 lo vemos. ¿Qué dice el versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Por medio de tomar en serio la fuerza espiritual en nuestra contra. Pablo usa la palabra ahí, lucha. La lucha en el contexto romano era un combate mano a mano de un ejército. Y el fin de esa lucha era de que alguien pierda, de su vida, de que alguien no salga caminando de ese campo de batalla. Y era una lucha fuerte de mano en mano, cada uno con su espada, con el fin de acabar con el enemigo. Y Pablo dice, así es nuestra lucha. También se refiere a la lucha libre de los deportes en aquel entonces. Y en la lucha libre en el tiempo de los griegos, cada luchador intentaba dominar al otro, de cansarlo, de frustrarlo, de engañarlo, de dominarlo, hasta que el oponente no tenía fuerza ya para luchar. Y con la espada del vencido en el piso, el ganador fue entregado una espada. Tuve que pensar 2 veces ahí. Con la espalda del que se le había acabado la fuerza en el piso, el ganador fue entregado una espada para excavar los ojos del perdedor. Quedaba ciego lo demás de su vida, inútil, casi como muerto. Y así Satanás desea que nosotros seamos ciegos espiritualmente, sin cualquier visión espiritual, andando de un pecado a otra. Ahora Pablo dice que nuestra lucha no está en el ámbito físico contra poderes humanos. Es más que meramente una batalla contra otra persona. Aunque entendemos que vivimos en un mundo compuesto por muchas personas y por lo cual tenemos batallas físicas, verbales con otras personas. Y a veces los mismos poderes gobernantes, que son personas físicas, luchan en contra del pueblo de Dios, persiguen el pueblo de Dios. Pero Pablo dice, eso no es la verdadera lucha. No es contra personas y la autoridad que está detrás de esas personas. Más bien dice es una lucha contra Satanás y todo su imperio de demonios. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, por corrupto y malvado que es,
sino el mundo que no podemos ver. Habla ahí de malignas fuerzas, el diablo y todos sus demonios. El diablo, entendemos, tiene su inicio como el ángel lucero. Isaías habla de él, creado como modelo de la perfección, pero quien después se rebeló en contra de Dios, se exaltó en contra de Dios y fue expulsado por Dios del cielo. Y su nombre fue cambiado a Satanás, adversario, oponente, adversario de Dios y por lo tanto también de nosotros, los seguidores de Dios. Y los demonios son todos los ángeles que en ese momento siguieron a este ángel en rebelión a Dios y también fueron expulsados del cielo. Y Pablo ve necesario que conozcamos la naturaleza del enemigo. Las fuerzas de oscuridad de Satanás están muy bien organizados y muy bien estructurados para emprender una guerra lo más destructiva que sea posible. Y por eso parece que Pablo dice varias veces aquí, no es que nuestra lucha es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero no define. Y parece que el propósito de Pablo no es tanto explicar los detalles de la jerarquía diabólica, que sí existe, pero no es de explicar esos detalles, sino de darnos una idea de su sofisticación y poder. Estamos enfrentados a un enemigo de maldad y potencia increíbles, pero no tenemos la necesidad específica de reconocer todas y cada una de las características y actividades de nuestro adversario, sino más bien de acudir a Dios, quien es nuestra fuente poderosa y digna de confianza para nuestra protección y victoria total. El enemigo es fuerte, organizado, preparado, dispuesto a hacer todo lo posible para destruirnos a nosotros, los seguidores de Jesús. El diablo mismo es el general de este ejército de maldad que se opone a Dios y a toda persona que decide seguir a Dios. Este ejército conoce las debilidades del ser humano y nos ataca con furor. Ha infectado nuestros valores, ha infectado nuestras maneras de pensar y ha impactado nuestras conductas con maldad y perversidad. Y por lo tanto debemos tomar en serio la necesidad de fortalecernos en el Señor, porque tenemos en contra el imperio maligno del diablo. Entonces, fortalecernos en el Señor por medio de vestirnos con toda la armadura. Fortalecernos en el Señor por medio de tomar en serio el enemigo que está en nuestra contra. En tercer lugar aquí, fortalecernos en el Señor resistiendo los ataques del diablo. Mira el versículo 11. Está en un color que no puedo definir, lo que está en estar firmes. ¿Qué color es ese? Vale, ese color, estoy de acuerdo. Dice, vestido, versículo 11, de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y lo repite en versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos fortalecemos en el Señor por medio de resistir los ataques del diablo. Esa palabra, estar firmes, la misma palabra para resistir, habla de mantener una posición de importancia
crítica mientras uno está bajo ataque. Resistir es una posición defensiva. Y los que han peleado batallas con armas hechas por seres humanos entienden lo estratégico que es tomar un área y defenderlo. Y a veces cuesta más esfuerzo defenderlo que tomarlo desde el principio. Mucho esfuerzo es invertido por los soldados para perseverar, para seguir dominando lo que ellos ya han tomado por la fuerza. Y Pablo aquí, cuando habla de estar firmes, está hablando de resistir de una manera defensiva contra los engaños del diablo, un enemigo infernal. No está hablando de hacer una marcha, no está hablando de atacar al diablo, sino de mantener la defensa en el alma contra este enemigo de Dios. Y la palabra acechanzas, que viene traducida en diferentes versiones por las insidias del diablo, las artimañas del diablo, los engaños del diablo. Esas acechanzas vienen de una palabra en griega que significa los métodos, la metodología. Son las estrategias y las tácticas que el diablo usa para hacer guerra contra o con la intención de destruir a los creyentes. Son las trampas que son astutas con el fin de engañar y causar gran daño. Esta palabra se usa con referencia a los individuos que deliberadamente, con habilidad y maliciosamente planean y desarrollan una estrategia de error para desviar, torcer, confundir y engañar a los seguidores de Cristo para poder desviarlos de la verdadera fe. Eso lo escribió mi padre en un comentario que él preparó sobre esta epístola escrito a los Efesios. El diablo es un mentiroso. Se disfraza como ángel de luz, intenta cambiar la realidad, trata de ocultar sus intenciones. Y desde la creación del hombre por Dios, el diablo ha estado observando para buscar una manera de hacer frente al hombre para que caigamos en desobediencia a Dios. Y él encontró esa oportunidad perfecta en el jardín de Edén. En Génesis capítulo 3, a lo mejor conocen la historia, cuando la serpiente, Satanás en forma de serpiente, se acercó a Eva. Y no vamos a echar la culpa a Eva, nosotros los hombres hubiéramos caído de igual manera. Y presentó los malos deseos del cuerpo. El árbol de lo cual no deberían comer era bueno para comer. Él se presentó con la codicia de los ojos. El árbol, dice, era agradable a los ojos. Y se presentó con la arrogancia de la vida. El árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y esa misma tentación, ese mismo proceso se repite con Jesús. ¿Qué fue lo que el diablo presentó a Jesús? Los deseos del cuerpo. Convierta estas piedras en pan. Satisface por tu propia cuenta las necesidades físicas que tú tienes. Se presentó a Jesús con la codicia de los ojos. Mostró a Jesús todos los reinos del mundo y dijo a Jesús: estos son tuyos si simplemente te inclinas delante de mí. Y presentó a Jesús la arrogancia de la vida. Lo llevó a la punta más alta de Jerusalén,
Y le dijo, Jesús, lánzate de esta punta hacia abajo. Tírase del templo y mire el espectáculo que tú vas a hacer. Mire cómo la gente te van a alabar, porque Dios va a mandar ángeles para recogerte y todo el mundo te va a aplaudir y tú vas a tener tremendo renombre entre tu pueblo. La arrogancia de la vida. Y esas mismas 3 tentaciones siguen hoy en día. Juan el apóstol escribe en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Versículo 15 primero. Dice, no aman al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ese mismo patrón de tentaciones continúa hoy en día. La codicia de la carne, las pasiones que nosotros los seres humanos tenemos, la sensualidad, la glotonería, la flojera, el poder, la codicia de la carne, pero también la codicia de los ojos, las posesiones, la avaricia, las cosas materiales que pensamos nos van a dar felicidad y no podemos vivir sin esas cosas. La envidia que tenemos hacia las personas que tienen algo que nosotros no tenemos. La codicia de los ojos. En tercer lugar, la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida, las posiciones. El diablo ofreció a Adán y Eva la posibilidad de llegar a ser sus propios dioses, de resolver la situación de la vida con sus propios esfuerzos, de ser independientes de Dios, de tener importancia, relevancia, de poder defender sus propios intereses. Entonces las pasiones, las posesiones y las posiciones que anhelamos nos siguen siendo un gran problema y Satanás ataca en estas 3 áreas. ¿Cómo lo hizo? Ahí en Génesis dice que sembró duda en cuanto a la palabra de Dios. Puso una pregunta delante de Eva y dijo, ¿ha dicho Dios esto? ¿Ha dicho Dios que no debes tal y tal? Y Dios había dicho que en el momento que comes de ese árbol, de la fruta de ese árbol, morirás. El diablo dijo, no, es que no vas a morir. Entonces sembró duda en cuanto a la palabra de Dios, pero también sembró duda en cuanto al carácter de Dios. Y él dijo, ustedes no pueden comer de todos sus árboles, pobre gente. Y puso la lupa, puso el énfasis sobre lo limitado en vez de sobre lo permitido. Y dijo, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. Trató de sembrar en ellos que Dios no tenía su fin, su mejor fin en mente. De que Dios estaba aplastándolos, restringiéndolos de la verdadera libertad. Y de que si ellos simplemente comieran, iban a llegar a ser dioses, iban a poder hacer competencia con el Dios creador. Sembró duda en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al carácter de Dios. Pero el problema es que Satanás no pinta el cuadro completo. Él no muestra las consecuencias de nuestra rebelión a Dios. Y Jesús sí vio el cuadro completo y por eso resistió en el poder del Espíritu por medio de usar la palabra de Dios. Y así Jesús estuvo firme hasta
el final. Y esa es la última parte. Tomar la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, cuando se termina todo, todavía estás firme. Fortaleceos en el Señor, siguiendo firmes hasta el final. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios nos llama a fortalecernos siempre en Cristo, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir al diablo y estar firmes en la batalla espiritual hasta el final. Pues esto es el resumen de lo que Pablo enseña aquí a la iglesia en Éfeso sobre la guerra espiritual. Pero tal vez te quedas con unas preguntas y rápidamente voy a responderlos. ¿Cómo ataca el diablo? Mira lo que está en sus guías. Él ataca para influir a gobernantes con hechos diabólicos contra el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan el esfuerzo de Faraón para acabar con los niños judíos ahí en Egipto? El esfuerzo de Satanás para acabar con Jesucristo mismo. Y el esfuerzo de gobiernos hoy en día para perseguir y acabar con los creyentes. Satanás ataca por medio de influir a gobernantes para que cometen hechos diabólicos en contra del pueblo de Dios, en contra de la humanidad. Pero también influye a la sociedad con pensamientos diabólicos contra los valores de Dios. Miren el ataque del diablo en contra de la familia. Hombres tratando de dominar a sus esposas. Hombres tratando de dominar a sus hijos, en vez de amar como Cristo ama a la iglesia. Mire cómo ha influido a las mujeres para buscar su libertad. Mire cómo ha influido a los hijos para tomar medidas en sus propias manos y tener ellos la autoridad en vez de que sus padres tengan la autoridad. El diablo influye a la sociedad con pensamientos diabólicos en el área de la sexualidad, la homosexualidad, cambiando la definición del matrimonio, y afecta a la sociedad con un concepto llamado el humanismo. El humanismo es el pensar que el hombre puede resolver por su propia cuenta, que no necesitamos a Dios. Y eso se extiende a lo largo de la historia humana para quitar de nuestras mentes un concepto de un Dios verdadero. Pero también influye el diablo a la iglesia con sustitutos diabólicos contra la verdad de Dios. No tengo tiempo para desarrollar esto. Pero hermanos, el ataque muchas veces es interna. Y el diablo trata de influir a la iglesia con sustitutos contra la verdad de Dios, con un evangelio de la prosperidad material, en lo cual nosotros supuestamente somos dados la capacidad de declarar, y de la nada las cosas van a venir y todos nuestros asuntos materiales van a ser resueltos porque nosotros hemos declarado. O el evangelio de la jerarquía espiritual, en lo cual ciertas personas parece que tienen autoridad espiritual y pueden ejercer esa autoridad a tu favor, expulsando un demonio si es que está en ti. Que la Biblia en ningún momento presenta el cuadro de que un seguidor de Jesús, con el Espíritu de Dios morando en ese creyente, de que puede al mismo tiempo tener el espíritu del diablo. Pero esta jerarquía espiritual nos trata de dar a entender que cuando tenemos dificultades, tenemos que acercarlos a ellos, porque ellos tienen autoridad y pueden resolver y hasta expulsar cosas en nosotros. Está en contra de la palabra de Dios. Y un evangelio de la psicología secular, en lo cual en vez de buscar respuestas en la palabra de Dios, el diablo nos lleva a buscar respuestas
en nuestras experiencias humanas. Y te va a funcionar a ti porque funcionó a otra persona. Y nos lleva a desviarnos de la instrucción de la palabra de Dios. Pero también el diablo ataca por medio de influir al creyente con tentaciones diabólicas contra la santidad de Dios. Fíjese que Satanás no dijo a Eva, Eva, desobedezca a Dios. ¡Qué guay! Pero más bien dijo a Eva, Dios te dijo todo, no, Dios no te ha dicho todo el cuento. Entonces Eva busca lo tuyo. Satanás no nos dice, vaya y robe el banco, pero sí pone tentación delante de nosotros de no declarar todo lo que ganamos. Satanás no nos dice, mata a tu amigo, pero sí nos tienta de hablar mal de otras personas con nuestras bocas. Satanás no nos dice, fornica con esa persona, pero sí nos tienta con este pensamiento, un poco no es pecado. Entonces el diablo nos ataca para destruir y acabar con lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cómo pues podemos resistir a esos ataques? Tenemos que mantenernos en la verdad. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en forma espiritual, de mantenernos vestidos con la armadura. Y de eso vamos a hablar más la semana que viene. ¿Cómo podemos fortalecernos? Confiar en la provisión de Dios. Él siempre nos da una salida en el momento de tentaciones. De seguir el ejemplo de Jesús, Él se defendió ante las tentaciones con la palabra de Dios y de ceder al Espíritu de Dios. Cuando Él habla, nosotros obedecemos. Y la victoria es un resultado de la obediencia. Tanto nosotros queremos la victoria, pero esa victoria es dada a las personas que cedan a Dios y que obedezcan a Dios, que se mantengan en la verdad de Dios. Termino con esta historia. Hace unos años, un hombre llamado John MacArthur, algunos han leído algunos de sus escritos, cuenta la historia de cómo su padre viajó de Estados Unidos con otros 2 hombres para predicar el evangelio en Escocia. Pasaron 30 años y ahora el hijo, John MacArthur, visitó a Escocia y en esa visita conoció una persona que había sido evangelizado por su padre y esos otros 2 hombres. Y el hombre tenía curiosidad de cómo era la vida ahora de esos 3 hombres que habían traído el evangelio a él. Y John MacArthur respondió, uno de esos hombres abandonó la fe en Cristo. Otro murió de alcohólico. Y solo mi padre se ha mantenido fiel al Señor. Pregunta para nosotros, ¿qué estás haciendo hoy para que puedas estar firme mañana y hasta el final? Fortaleceos en el Señor. Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Y te pido que tú nos des ánimo para responder a tu llamado a nuestras vidas hoy. Seguro que nos has estado hablando. Y Dios, denos fortaleza, coraje, valor para actuar según tú nos estás hablando. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.